en mi cabeza estaba pasando de que si no robamos ese varón íbamos a perder. Y creo que yo puse mucho énfasis en que si no hacíamos eso íbamos a perder, y creo que se dio justo ¡El varón! ¿Qué está pasando? ¡Está cayendo! Lo robó así igualmente, pero creo que igual salió de la mejor manera posible. Como que no estaba dándome cuenta de qué era lo que significaba eso. Sí, me acuerdo cuando José se robó el varón en ese juego. Fue como un punto de quiebre en la partida y después de eso ya no nos pudimos recuperar. Yo creo que si José y Ace no hubieran entrado al pit de varón y haber hecho lo que hicieron, quizás hubiera sido otra historia y hubiéramos ganado esa final. José Odo y Newbie. Creo que las finales de Clausura 2020 había mucho en juego para ambos equipos. En una mano tienes a José Odo, el nuevo jugador muy energético que no sabes qué te espera con él. Al fin estaba en una final. Y no solo que había llegado a la final, sino que se iba a enfrentar a All Knights, el equipo que recién había ganado. Y en otra mano tienes a Newbie, un jugador bastante experimentado, capaz de liderar su equipo. Él se consolidó como uno de los mejores supports de la región desde muy temprano, estamos hablando desde 2016, y que ya había ganado un campeonato antes. All Knights tenía este roster que parecía ser casi que el Dream Team, básicamente. Es por eso que se terminaban llevando los dos primeros juegos. Todo estaba partiendo bastante bien para All Knights. Toda la gente se está temiendo que va a ser un 3-0, que Rainbow Seven simplemente nos falló o le falló a los fans. Pero en verdad Rainbow Seven tenía como esta magia. All Knights a punto de ganar el juego solo con un varón. José de Dodo y Ace logran robárselo y eso cambia completamente el destino de la serie entera. ¡El varón! ¿Qué está pasando? ¡Está cayendo! ¡Se robó el varón! Principalmente cuando terminamos la final yo no estaba muy sorprendido. Yo creo que sería el mejor momento. El haber ganado esa final me hizo dar cuenta que todo el esfuerzo y todo lo que había pasado ese año lo valió. Yo creo que si no se hubiera dado la serie así y ellos no se hubieran ganado, yo creo que no estaría en la LCS. Era el mejor de 5, era por el pase al mundial, era un sueño que todavía tengo pendiente. En el caso de José, que fue al mundial y tuvo un buen desempeño en el mundial y gracias a eso pudo venir a Norteamérica. Pero sí fue un sueño que después de esa final se derrumbó y todavía tengo ese sueño por cumplir. Sentía que ya que estaba en México tenía que aprovechar mucho la oportunidad de poder jugar ahí y jugar solo queue en NA. Siento que me abrió la oportunidad y de pensar en poder jugar en otra región, en este caso en la LCS, ya que tengo esta oportunidad muy grande y que es un desafío muy grande para mí, tanto como personal y como jugador. Creo que realmente FlyQuest contra Golden Guardians no sería un match que mucha gente esté hypeada, pero realmente es un match importante, y no solo por los equipos, sino porque se enfrenta un latinoamericano en contra de otro latinoamericano por primera vez en la LCS. Si bien ambos están jugando en la LCS, uno va a terminar adelante del otro, y es la primera vez que va a suceder. Entonces, ¿el orgullo está en juego? Sí. Aquí es donde empieza la rivalidad latinoamericana en el extranjero. Y aquí es donde puede empezar una nueva historia para Latinoamérica. Y yo creo que, aunque Newbie no esté sacando wins, yo creo que igual está jugando bien dentro de todo. Y yo también estaría haciendo un trabajo, digamos, bien. Entonces solo queda como afianzar los equipos y ver quién lo hace mejor al final. De cara a este match contra FlyQuest, la verdad es que es algo que lo he intentado dejar en el pasado y quiero demostrarle a todos los fans de la LCS y a los jugadores de la LCS que en Latinoamérica hay buen nivel. Creo que José ya lo viene demostrando hace un tiempo porque ha estado jugando muy bien. Yo personalmente siento que no estoy en mi mejor nivel actualmente,
pero siento que tengo mucho que demostrar, así que estén atentos. Buena suerte, Josecito.